oyente hermosa de Instagram, YouTube, Facebook, Spotify, de donde quiera que me estén escuchando y viendo en este día tan raro. Porque les diría un día hermoso, pero en verdad está nublado y a mí no me gustan los días nublados. Hola Víctor, ¿cómo estás? Qué bueno que hayas terminado el dibujo, ahí le voy a decir a la invitada. Ah, ya está acá nuestra invitada, no os preocupéis. Entonces vamos a dejarla ingresar. Transmisión. Hace un poco de frío por acá, está bien helado estos días, ha estado frío, frío. No les puedo decir otra cosa. Carmen, ¿estás por ahí? ¿Te dejó ingresar? No, escríbeme, coméntame. Hola Kevin, ¿cómo estás? Buenas chiquillos, muchas gracias por estarme acompañando, porque igual es un horario temprano para estar en live, así que en verdad les agradezco el hecho de que se conecten, de que estén aquí siempre en todos los live. ¿Qué ha pasado? Hola, 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 hola. Santiago, no te dejó ingresar, Carmen. A ver, vamos a ver de nuevo. Tu. Yo te voy a enviar a ti la invitación. A ver, dame 5. Ahí te envié la Soli. Ahora sí. Yo dije, pero acá estoy. Sí, sí, a veces se demora un poquito en agarrar, pero siempre agarra. Sí, sí. Lo único importante es no perder la calma. Gracias. Casi no lo logramos, ¿no? No, pero tranquila. Bueno, bienvenida, ya te voy a dar la bienvenida como te mereces, pero antes de ello nos acompaña Agua Cumulus. Bueno, acá está, Agua Cumulus, agua del aire. Usted puede conseguir su Agua Cumulus en el Instagram de Agua Cumulus. También nos acompaña Óptica Roxana, atiende a todos los usuarios, tanto de FONASA, ISAPRES y convenios diversos. Está en Melipilla, en la calle Ortúzar 529. ProVoz, Escuela Certificada de Doblaje y Locución Internacional. Pronto nuevas clases, así es que no se quede ahí fuera de. Bueno, primero que todo, bienvenida, querida Carmen. Hace, cuánto tiempo que estamos intentando de coordinar esta entrevista. Lleva harto tiempo, han pasado muchas cosas, tanto altos como bajos, pero acá estamos, así es que, bueno, bienvenida a este nuevo capítulo de Dialogando con Alex. Siempre en el comienzo pido si es que puedes decir tu nombre, de dónde nos estás acompañando y a qué te dedicas como para dar un contexto al live. Yo soy Carmen Rosa Franco, de Colombia, actriz, directora, enseño doblaje de películas, soy maestra en arte dramático de la Universidad de Antioquia, publicista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá y trabajo con la voz desde siempre. Empecé en cine hace muchísimos años y de ahí seguí después para radio y de la radio salté al doblaje hace 37 años y aquí estoy. Wow. Entonces se podría decir que desde que empezaste este rubro no has parado y has estado de un lado a otro, de un lado a otro, experimentando, conociendo. ¿Y cómo ha sido ese proceso, tus inicios? Eh, ¿Qué fue lo que te motivó también a seguir este mundo? Bueno, realmente mi papi, que hoy es el Día del Padre, este Ujú, hermoso aquí, con mi mami atrás. Él era publicista, mi papá era periodista, amigo de muchas personas, escritores famosos, etcétera. Y yo quería ser médico, pero pues la vida me trajo a ser primero locutora y luego actriz. Entonces creo que la vena viene del lado de mi papá. ujú. Wow. Bueno, a veces la vida es así, a veces uno va para un lado y la vida te lleva para el otro lado, para el lado que uno tiene que estar. Tal vez hubiera sido un gran médico, una gran doctora, porque me encanta colaborar y todo, pero este trabajo mío es emocionante. Ahí saludo a Raquelita que Ujú, está por ahí, mi sobrina, que están llegando a Bogotá, creo, o van a venir en este momento. A todos los peruanos, los saludo, por ahí veo muchos peruanos, los chilenos, que son tan buenos en doblaje también. Un saludo, grandes amigos.
chilenos, sobre todo amigas que nos hemos conocido en los festivales de La Voz. Y un abrazo. Ahí está Raquelita mandando corazones. Sí, ahí está Raquel mandando corazones. También hoy es un día bastante, como tú misma comentabas, especial porque se celebra el Día del Padre, de padres que obviamente han estado, han apoyado a sus hijos a salir adelante. A mí también le mando un saludo muy, muy cálido a mi padre porque claro, al final así como hay mamás que sacan a los hijos, también hay papás que sacan a los hijos por distintas circunstancias, a veces porque la mamá parte antes y no puede estar, o por cosas así. Así es que, o también siempre se han mantenido ambos trabajando duro por nosotros. Así es que un saludo y un beso a todos los padres del mundo. Y están como mi papi y mi mami que ya están en el cielo, pues un Ujú. beso hasta el cielo, un abrazo y que siempre, siempre los recordaremos a los padres, a los abuelos, a los tíos que han sido en mi familia tan buenos padres, pues a todos ellos un abrazo inmenso. Ujú. Mi hermano es increíble, es un gran papá. Bueno, ahí sí, claro, Raquel estaba mandando corazoncitos. Víctor es parte del staff de Dialogando con Alex y él te hizo un dibujo. Entonces, al terminar el live, te va a llegar una caricatura que él hace de todos los invitados y te va a llegar ahí a tu perfil. Y él es de Perú, manda saludos desde Perú. Gracias, Um, Vic. Estás en Perú y un abrazo inmenso, muchas gracias. Sé que me va a encantar tu caricatura, es que vi por ahí caricatura. Sí, bueno, Carmen, también tú, dentro de todo lo que haces, te dedicas a ser también directora de algunos trabajos de doblaje, de en general. ¿Cómo es para ti el ser directora? ¿Cómo llevas este trabajo? Porque, claro, el ser director siempre se lleva mucho peso, porque al final la gente dice como quizás, ¿qué está haciendo? Y uno tiene que seguir avanzando y no le puedes decir a nadie como quizás cómo te sientes, porque obviamente todo recae en ti. Entonces, ¿cómo sientes que es el labor del director y cómo ha sido para ti? La labor del director es muy importante. Es, como tú dices, llevar el peso sobre los hombros. Esta semana fue muy duro para mí porque hoy hace 8 días se fue mi gatico. En Ujú. este como el último sitio donde lo se metió ahí por detrás de los backing del estudiecito que tengo, que no lo he terminado de armar porque como dirijo, pues tengo allá medios para grabar y no le he puesto tanta atención a mi estudio, lo he tenido ahí como medio abandonado porque hice trasteo hace poco. Y de pronto si la hubiéramos organizado para hace 8 días no hubiera podido porque mi corazón estaba partido. Esta semana, como tú dices, fue un poco complicada porque no hacía sino llorar por mi peludito en el cielo. Pero el trabajo del director tiene que ser responsable. Entonces tenía que tener mis sentidos ahí en la dirección. En Centauros son bastante estrictos y las cosas tienen que quedar bien hechas. Entonces tenía que ponerme en función de director y no de mamá gatuna eh, triste. Al llegar a casa ya era otra cosa. Pero el trabajo del director tiene mucho que ver con el trabajo del actor, sobre todo de los talentos nuevos, porque pues los grandes ya sabemos, es únicamente como guiarlos en su caminar, pero todos los talentos nuevos que van llegando a las grabaciones, pues entonces terminamos siendo también profesores de esas personas, darles un poco de lo que nosotros sabemos, ya seamos director actor como yo, como Rafael Gómez en Centauro, Tirsa Pacheco en Provideo, etcétera, o directores que son ingenieros y que han llegado a la dirección, que también es muy válido porque ellos tienen la experiencia que van adquiriendo al acompañar primero al director y luego convertirse en directores. Entonces la responsabilidad es bastante alta. Ujú. Sí, porque es complejo, obviamente, verse desde afuera con una mirada más
crítica, con una mirada no nublada por lo que uno está haciendo, porque claro, uno hace las cosas lo mejor posible y uno dice, ah, ya está, tiki taka, pero quizás desde afuera no está tan tiki taka. Es siempre como que somos los villanos y los buenos, ¿cierto? Porque uno Ujú. cree que lo está haciendo bien y cuando el director te corrige, tú dices, pero yo siento que está bien. O uno dice, no, eso está corto y el actor dice, ¿en serio? O tú le dices al actor, sobre todo los nuevos, ya los que tienen experiencia saben que deben contestar, pero tú le dices, vamos a repetir desde tal palabra y tal cosa, y no te contestan y tú dices, ¿será que no me oyó? O sea, son muchas cosas las que se vive dentro de un estudio de grabación de doblaje. Antes éramos todos metidos en un estudio. Ariana López le tocó esa época y saluda a Víctor a Ariana. Ariana le tocó esa época en la que estábamos todos metidos en el estudio. Si había 5 actores en escena, pues éramos 5 actores los que estábamos ahí interactuando. Hoy el Pro Tools nos ayuda muchísimo porque con el Pro Tools tú vas haciendo voz por voz. De pronto cuando hacemos los walas, en Colombia le decíamos brucios, ahora se usa wala. Estamos todos en el estudio y lo hacemos, sobre todo aprovechamos los talentos que están por ahí desocupados, que no han entrado al otro estudio, pero antes nos tocaba no solo actuar, protagonizar o hacer secundarios y luego hacer los brucios. Ujú. Todo eso que se va sintiendo en las películas de fondo. Claro. Y ahora que comentaste eso del estudio, creo que nunca hemos hablado bien con nadie sobre, porque claro, hoy en día están los Pro Tools y todos sabemos que van como a grabar por separados, pero anteriormente se grababa todos en un estudio, pero cuando estaban todos en el estudio era solo un micrófono, y iban, por ejemplo, diciendo cada uno su texto en él, o había más micrófonos quizás para trabajar. No, era un solo Ujú. micrófono, entonces el atril era bastante largo y no solamente era un micrófono, sino un libreto. Entonces Uf. uno tenía pendiente o sea, cuando marcábamos la escena, igual hoy también se marca, en el momento de marcar la escena, luego estar pendiente cuándo voy a entrar yo. Y tenemos una compañera muy chistosa que se paraba así, si me alcanzan a ver los brazos, entonces no dejaba que entrara y nos tocaba pum, empujar para poder entrar. La época Claro. en las cintas y los empates eran más difíciles porque eran cintas de carrete abierto. Yo tengo todavía algunos Betacam por acá. Ujú. Eh, Estas cintas eran como en las que se trabajaba. En esto trabajé en radio, por ejemplo. Uh. Entonces, mis recuerdos, estas son las cintas y estas son de audio, Ujú. pero la diferencia es el grosor con las otras, porque grabábamos en cintas de 3/4. Pero sí era bastante complicado para hacer cuñas, por ejemplo. Es que tengo todo un museo aquí, un poquito desordenado, pero estos son los pícolos. En un pícolo se grababan las cuñas y también eran cintas igual de ancha que aquella, pero esto se ponía, aquí uno escribía, por ejemplo, ahí dice Surticentro China. Ujú. Esta cuña debe ser de Surticentro, uno marcaba que tenía aquí. Bueno, está enganchadita, vamos a ver si no se me rompe, porque son tan frágiles hoy en día con el tiempo, con los años, pero aquí está. Este es un pícolo, se usaban para las cuñas radiales y se enviaban así a las emisoras. Wow. Oye, pero tienes todo un museo ahí con todo lo que han ido pasando. Así es, así es. Uno ni siquiera se acuerda de las cosas que ha hecho. De pronto alguien me dice, ¿y qué hiciste tú? Y yo, bueno, trabajo un poquito desde hace mucho tiempo. Claro, Son wow. muy importantes en mi vida, la verdad. Este es el
como la historia mía, la historia de el padre de mi hija, que también es locutor, y de mi hija, porque ahí debe estar la voz de mi hija grabada en cuñas. Ella también desde chiquita, como a los, Ángela María empezó a grabar como desde los 9 meses, porque habló a los 7 meses. Primero habló Oh, que María es artista de la voz. qué genial y qué heavy que haya grabado, claro, a los 9 meses, porque habló muy antes. Muy pronto, imagínate que nosotros vivíamos en Cartagena, Ángela María nació en Cartagena, que es en la costa caribe colombiana. Ujú. Yo viví acá y me la traje a Bogotá desde que tenía como 1 año y 9 meses, algo así. O sea, ella creció aquí igual que yo llegué a Bogotá cuando tenía 48 días de nacida porque mi papá era gerente de lo que hoy es Caracol Radio, mi papá era gerente de emisoras Nuevo Mundo, entonces me trajeron a Bogotá muy chiquita. Y Ángela María llegaba, nosotros vivíamos en un conjunto que se llama Las Bóvedas, que queda frente a un sitio muy histórico, que son las Bóvedas en Cartagena, y había una tiendecita en el conjunto, y un día nosotros bajamos con la niña, nosotros teníamos un Rosario que nos ayudaba muy linda, y Rosario era una mujer grandota, zulú, así negra, hermosa, flaquitica, flaquitica, alta, como Zulú, así, bellísima, de una población que se llama Rocha. Y Rosario engañó a los señores de la tienda diciéndoles que Ángela María sabía leer. Lo que Ángela María sabía hacer era repetir cuñas. Entonces ella y decía, la rosa, los señores de la tienda nos dijeron, nena, ¿qué dice aquí? Y ella decía, Farta. Aquí, ¿qué dice? Coca-Cola. Acá, ¿qué dice? Pepsi. Ángela María decía todos los logos, sabía lo que eran. Entonces engañó a la gente de la tienda diciéndoles que la niña ya sabía leer. Qué buena. Bueno, desde pequeña, viva. Sí, sí, muy, muy despierta ella. Ahora es publicista. Eh, se ha alejado un poco de la locución porque pues el trabajo como copy no le permite tanto tiempo, pero por ahí de vez en cuando hace, sobre todo en inglés, que habla perfecto inglés, también lo aprendió sola, es que Ángela María es increíble, aprendió sola el inglés, entonces trabaja con inglés, todo lo que ha hecho siempre es trabajar con inglés, entonces por ahí de vez en cuando una locutora joven que habla inglés, ahí va Ángela María. Qué genial. Bueno, antes de continuar, también nos acompaña la Casa del Actor, comunidad chilena de actores y actrices. Como ser parte, pueden comunicarse por Instagram. SIDARTE, Sindicato de Actrices y Actores, Trabajadores de las Artes Teatrales, en Chile. Se encuentra ubicado en Baquedano. Pueden comunicarse por sus redes sociales. Acá estaban preguntándonos, Kevin, si te acordabas cuál fue tu primer personaje en debutar en el doblaje y cómo ha sido esa experiencia. Sí, la primera vez que hice doblaje, eh, eh, yo, como había trabajado en cine, aquí en Bogotá apenas terminé la carrera de publicista, eh, una, Zenaida Pineda, que había sido jefe de producción, fue ella era la productora también de Gustavo Nieto Roa, el dueño de Centauro. Entonces, mi amiga Gloria B. Giraldo me dijo, ¿por qué no te comunicas con Zenaida? Que Zenaida está haciendo una cosa como con la voz, como tú vienes de ser locutora en Cartagena y haces comerciales y todo eso, mira a ver si de pronto también puedes entrar por el mundo del doblaje. Llamé a Zenaida, la gorda me dio el teléfono, hablé con ella y me dijo, si puedes pasar hoy, ven que estamos en la 94 con novena. Entonces me fui, era la 95 con novena. Y llegué, no, como 93 con novena. Hoy ya no existe, era el CPA, ya no existe. El CPA, yo había conocido el CPA en Parkway porque había trabajado con Gustavo Nieto Roa, en, o sea, en la misma oficina en los años 81, por ahí, 80, 81. Yo me gradué en el 80. Y claro, yo fui y llegué
Y ese día había faltado Flor Marina López, una gran actriz de doblaje, y no había podido ir a arreglos urgentes de un material que tenían que enviar a Estados Unidos. Y como hablo inglés, Zenaida me dijo, ¿tú podrías ayudarme a hacer, este es un voiceover, es muy sencillo, me explicó lo que era. Para nosotros en Colombia el voiceover es empezar un poquito después de que empieza el original y terminar un poquito antes. Es como una traducción simultánea, sin mucha actuación y sin mucha cosa. Obvio, yo venía de ser locutora de noticias y todo eso, para mí fue muy fácil leer el guión y seguir el inglés. Y Zenaida, Dios mío, claro, quedé de una vez en ese documental, era un documental, no recuerdo su nombre, la verdad, nunca creo haber sabido el nombre del documental, porque cambiaron la voz de Florecita en el documental por la mía. Y luego, como a la semana, porque las películas eran como cada semana o cada tanto, Zenaida me llamó para una película, que si podía ir, y yo fui. Y me dio el protagónico, porque me había ido también con el voiceover, que dijo, no, aquí me gané otra protagonista porque Tirsa Pacheco protagonizaba todo, Adriana González, entonces, caray, bueno, encontré otra y llego y empiezo, claro, me equivocaba y me equivocaba, me caía cada rato, no era capaz de dar, además los nervios porque tenía otros actores al lado, en aquella había hecho sola, yo sola en el atril con el micrófono, como estaba yo acostumbrada cuando tengo estas personas al lado y eran unos monstruos haciendo esto y yo no sabía ni marcar, no sabía nada, yo solo sabía inglés. Manejar un micrófono. Y entonces, cuando ya llevaba un rato, claro, estos dos señores que estaban al lado mío estaban un poquito enojados con Zenaida. Y Zenaida me llamó aparte y me dijo, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar que Tircita protagonice esta película y vas aprendiendo para hacer la próxima. Pues sí, ya se pudo. En esa época eran 18 actores conmigo y con el papá de mi hija, que llegamos los dos a doblaje. Y obviamente el grupo era tan pequeño y las películas era una cada 8 días, etcétera, que se sintieron intimidados porque pues sabíamos manejar el micrófono, la voz, todo. Y hicieron como un meeting y Zenaida nos llamó y nos dijo, miren, vamos a parar un poquito con ustedes porque me parece que a la gente no le ha gustado mucho que entre talento nuevo y que viene Oh, del papá de mi hija es caleño, yo venía de Cartagena, aun cuando crecí acá, pues me consideraban como que había venido de otra ciudad y nos rechazaron, pero al ujú. poco tiempo serie que se llamaba Historias de Santa Claus, Yulupuki, y fue mi primer protagónico, ahí sí de verdad, porque ya había ido aprendiendo algo y porque no me iba a dejar vencer. Entonces, yo hacía en Cartagena un personaje que se llamaba Florentina. Ella era la voz de la Victoria, que le doy gracias a toda la familia Franco por haberme aceptado en su emisora. La Florentina era un personaje caracterizado, entonces para mí no era difícil hacer voces. Además había crecido en ese mundo con mi papá, ya había trabajado en cine, o sea, yo podía ser actriz. Lo único es que hace unos 5 años fue cuando decidí profesionalizarme como actriz, ya tenía la carrera de publicista, pero yo no paro de estudiar, entonces decidí además hacer la carrera de maestra en arte dramático. Wow. De verdad, ves, Carmen, tú no paras, estás en todo, en harto movimiento, en hartas cosas. Así es. Acabo de terminar mi periodo en Actores, Sociedad Colombiana de Gestión. Es Ujú. esto. Nosotros, la Sociedad Colombiana de Gestión es una recaudadora de derechos de emisión al aire. O sea que si tú has hecho voces, tú tienes recaudo, porque eso se consiguió desde hace mucho tiempo en Roma, por allá en los años 70. Y hay leyes en Colombia que protegen al actor y que su imagen y su voz tienen un valor si tiene distribución al aire, si algún medio lo ha difundido, igual
que los autores de música o los cantantes tienen derechos, los actores y los artistas de la voz también tenemos esos derechos. Entonces, terminé después de 6 años mi periodo, 3 periodos, hice como comisaria en la Sociedad Colombiana de Gestión de Actores, que es una entidad que nos beneficia impresionante, a la cual invito a todos para que se inscriban. Y ahorita te oí hablando del sindicato de ustedes en Chile. Ujú, Nosotros un sindicato que es el ACA. Ya tiene 12 años, ya cumplió 12 años ACA y también ha conseguido muchísimas cosas en Colombia que se habían perdido desde la época del apagón. Aquí vivimos una época en que apagaban las luces en la noche y ujú, obviamente no tenía tanta sintonía. Entonces los canales se habían puesto de acuerdo con los actores para no pagar esas regalías. Esto de los derechos es distinto a las regalías, pero habíamos perdido muchas cosas. Eh, en Colombia, por ejemplo, los actores de doblaje perdimos el refrigerio. Nosotros teníamos refrigerios y los perdimos. Nos daban a los que estuviéramos trabajando, éramos una familia, entonces nos daban al medio, por ahí como a las 10 de la mañana, nos daban un cafecito con un pan o un sanduchito en la tarde. Todo eso se perdió, todo eso se perdió. boom, Hoy el sindicato lucha para reivindicar ese tipo de situaciones, pero es difícil. Es difícil ujú. porque hay menos trabajo de doblaje, no sé si te has dado cuenta, Sí. tal vez haciendo muchas cosas, audiolibros, eh, los eventos que antes se hacían de médicos, etcétera, contrataban una persona para que hiciera la voz de la presentación y hoy lo están haciendo mucho con inteligencia artificial. Acaba un chico de decirme por aparte que Ujú. si le saludo como Glitter Force y yo le dije que hoy no estamos enviando tantos saludos, porque sin saber quién es la persona que está al otro lado, nos da miedo lo de la inteligencia artificial, que usen mi voz y que de pronto esté mi voz por ahí en algo que yo no he autorizado. Ujú. Exacto. Y de hecho, bueno, ahora que nombraste el tema de la inteligencia artificial, que ese es un temazo, porque empezó como entrando de a poco, y ya hoy en día, claro, está en la parte de la voz, está en la parte de imagen. Em, ¿Qué opinas tú de la inteligencia artificial? Porque claro, por eso también bajaron muchos trabajos porque de hecho ya están entrenando a la inteligencia artificial para que vaya sonando cada vez mejor, más humana, que no se sienta tan robotizada, pero de hecho la generación que vienen como, podría decirse, entre la mía y la que viene un poco más abajo de la mía, ya están familiarizándose cada vez con ese sonido Robótico. como, como robótico, porque por ejemplo uno está en redes sociales. Instagram, por ejemplo, dice, ¿sabías que ta 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 ta? Pero con una voz muy robótica. O ¿sabes que ta ta ta? O esto pasó, pero es con esa voz que es de la inteligencia artificial, porque ya las plataformas traen eso y de hecho te dan opciones de poder escoger, no sé, voz gruesa, voz más suave, voz hombre, voz mujer, voz robot. Entonces es todo un tema el hecho claro, de que estas voces las llevan a plataformas, porque están todas como en una plataforma, la voz de Homero Simpson, eh, la voz de varios, como hasta cantantes. Entonces, claro, uno dice, ¿hasta qué punto se llevan la voz de uno, la transforman en un robot, hacen cosas, sí, y a veces hacen memes, que es lo que más viralizan. Pero tú, por ejemplo, desde tu vereda, desde lo que has podido evidenciar, ¿qué opinas de la inteligencia artificial? Bueno, para nosotros como artistas es un problema. La verdad debería ya haberse regulado. Ujú, Eh, Cámara con el presidente de la Sociedad Colombiana de Locutores y su hija, estuvimos hablando con una congresista y Dorina nos puso muchas, como vengan, acérquense,
prerrogativas, el abogado, la secretaria, todo el mundo para que nos ayudara porque ella tiene un hijo cantante y también sabe lo que vale la voz, porque si el día de mañana también clonan la voz de su hijo, pues no va a ser nada fácil. Mm, es un temazo, como tú dices. Mientras no haya leyes, en España ya han conseguido mucho, 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 mucho. En Italia, en Francia. Pero en Latinoamérica nos hemos quedado aletargados con ese tema y tienen que pensar que hay mucho talento que va a quedar sin trabajo, sin saber qué vamos a hacer. Si yo lo hago desde tan pequeña, te imaginarás, o sea, tenía como 22 años cuando entré al mundo de la radio. Es preocupante porque es lo que sé hacer, trabajar con mi voz, hacer locuciones comerciales, hacer doblaje de películas. Por fortuna tengo el trabajo de actriz de televisión, pero pues no siempre hay trabajo de televisión. Llevo en este momento con pequeños proyectos que he realizado unos 3 años ya sin hacer televisión. Mi última novela fue Ana de Nadie y después de eso he hecho producciones pequeñas, un seriado para Mintic y comercial de televisión que tuvo mucha difusión, pero fuera de eso, nada. Entonces, si mi trabajo diario es el doblaje, es preocupante que ya estén utilizando la inteligencia artificial para reemplazarnos. Ujú. Sí, es preocupante, porque así como también ya reemplazan las voces, también hubo un momento que hicieron, de hecho, una novela que era creo que coreana o china, y que, y que hicieron todo con inteligencia artificial, desde las imágenes hasta la voz. Y después la sacaron porque, claro, la gente empezó a reclamar de que era demasiado robótica, pero es porque todavía hay personas que están como, vienen desde la vieja escuela donde, claro, donde uno escuchaba las voces bien, pero como te digo, ya está entrando de a poco, si al final entra de a poquito y uno no se va dando cuenta que está escuchando la voz de un robot. Exacto, lo que tú dices, las nuevas generaciones ya va a ser algo común para ellos. Ese pequeño detalle que dice no es humano, dentro de poco ya va a ser algo común, sobre todo para los niños, los que están, las nuevas generaciones. Ujú, claro. Tiempo y que sabemos cómo es y que nos hemos dedicado a enseñarlo, a vivirlo, pues para nosotros suena mal, pero ya para Ujú, ellos. sí. Bueno, ahí nos mandaban éxito a las dos también. Y ahora vamos con un personaje de la directora Buena Sangre en la franquicia de Monster High. ¿Cómo fue para ti hacer este personaje que era, claro, dentro de todo igual era como el correcto porque era la directora? Exacto, chicos, les digo, la profesora directora de Monster High era una persona muy estricta. Sin embargo, se inventaba cosas como unir los de Monster High con los vampiros. ¿Se imaginan eso? Sí, totalmente. Buenísima. ¿Y cómo fue para ti esa experiencia? ¿Cómo divertida? Divertida porque ese tipo de personajes son fascinantes. ¿Te imaginas? Bueno, hay creo que es Paramount, me parece. Ujú. Ah, se me olvida en este momento el cliente, pero hay un personaje muy lindo de una nueva serie que se llama Harmony. Yo soy Harmony, que en coreano es alegría. Uh, Y la mamá de un grupo es la mamá de una señora coreana que se casó con un señor estadounidense. Entonces, los niños pues son birraciales. La niña es birracial. Esa niña tiene un hermano mayor del papá que es divorciado, que se había casado con una videógrafa y el niño vivía viajando con su mamá por el mundo. Pero algún día ella se dio cuenta que el niño necesitaba un sitio estable donde vivir
y chácate, se lo manda al papá a vivir con la señora coreana, con Harmony y con la niñita, que es birracial. Bueno, esta serie es fabulosa, me hace reír mucho, igual que me reí muchísimo cuando hice Monster High, porque son series divertidas, son series, se llama White Pack, si la encuentras, White, el nombre del señor, Pack, P-A-K, el apellido de la señora, y tienen una veterinaria, pero yo soy como, digamos, una abuelita que se sube en una moto. No, es divertido. Qué entretenido. Bueno, entonces ahí hay que buscarla para poderte escuchar y verte. Sí, sí. Juan P. W. Y. L. D. Wilde Pack. Wildpack, así es. Wipeout. Wildpack. Ujú. Bueno, y también hay otro personaje que en realidad todos tienen como su gracia, son como bien histriónicos, que es la osa en los Teletubbies. ¿Cómo fue también para ti esa experiencia de ser este oso tan bonito? Fíjate que esa voz de la osa, además, en los Teletubbies trabajaron mi hija mayor que vive en Perú, ella es abogada, pero está trabajando de real estate en Perú, en Lima, y mis dos nietas viven allá. Trabajó mi hija, trabajó mi nieta mayor que vive en Barcelona, María Camila, trabajó Angelita, obviamente porque tenía las cualidades, y trabajaron mis dos sobrinas, las hijas de mi hermana trabajamos todos en los Teletubbies. Yo hacía una florecita que narraba y hacía la osa. La osa la hacía con José Manuel Cantor, que se nos fue hace como unos 2, 3 años, 3 años, tal vez ya se fue José Manuel para el cielo. Josecito era el león y después los dos terminamos trabajando voces muy parecidas para los productos Familia. Familia es una empresa de papel acá que tienen mucha repercusión en Colombia desde siempre. Y la OSA me divertía desde la dirección. La dirección la hizo Carlos Parra, que también falleció hace 2 años, y realmente quedó muy bien hecha. Los Teletubbies fueron un hit para nosotros por toda la cantidad de talento que usaba, las voces de las florecitas, la narradora, las, los personajes, muy chévere, y yo era la osa que se estaba escondiendo del león y no sabe dónde está. Claro. Qué entretenido. Muy chévere, muy de hacer, de verdad. También el director se burlaba cuando yo hacía a la otra. En la época Claro. trabajaba para Discovery y también hicimos una que se llamaba Noisy, ruidosa, los robots. Eso era algo así, porque ella era muy refinada, pero era tan ruidosa. Todo el mundo estaba siempre diciéndole, oh, pero no hables tan duro. Y resulta que a mí me dicen lo mismo. Me dieron no volumen de voz. Claro. Qué entretenido. Mira, acá Santiago estaba preguntando por qué en ciertas producciones las canciones no son dobladas, sino que, claro, se quedan como con el idioma original y después se vuelve a retomar la escena. En Little Robots nosotros cantábamos. Ujú, Realmente es un cliente. Si el cliente quiere que suenen igual que el voiceover, si el ujú. cliente quiere que suene en la canción original, se queda la canción original. Si el cliente quiere que se doble, se dobla.
Antes nosotros, los actores de doblaje, además teníamos que saber cantar y cantábamos las canciones. Hoy contratan en general cantantes que doblen las canciones. Entonces, digamos que yo tengo el personaje, supongamos que fuera ruidosa de Noisy y que Noisy estuviera cantando. Hoy seguramente no sería mi voz la que estuviera en Noisy, sino sería alguna cantante profesional que contratara el señor que contrata, que no sabe cuáles de los actores de doblaje cantamos. Ujú. Ahí está, claramente. Y también desde la parte de dirección, porque todos los directores, claro, tienen por ejemplo, no sé, uno prioriza, o sea, obviamente prioriza un todo, pero hay ciertos directores que se fijan más en quizás en la dicción, otros priorizan más la actuación, otros priorizan el hecho de que calcen de manera de lip sync. Por ejemplo, tú como directora, ¿qué crees que es lo que más te fijas? Obviamente en todo, pero hay algo que seguro es como el clavo que más miras. Para mí todo, para mí todo Ujú, es buena dicción, que tengan buena vocalización, articulación, todo eso es importantísimo porque si tú estás viendo una película y no entiendes lo que están diciendo, no tiene sentido. Pero también que sea natural, no tiene que ser tan fingido, que todo, bueno, ya nosotros nos fuimos acostumbrando a que la F, la B, pero si tú te das cuenta cuando uno está hablando en la vida real, no tiene que ser tan B, ni tiene que ser tan B, ¿hmm? Sino que uno va hablando como habla uno en la vida normal. Eso es importante, no exagerar, tampoco llegar a un lado donde todo tenga que ser tan estricto. Pero también la actuación, por eso decidí estudiar actuación, porque uno tiene también que darle credibilidad y la única manera de darle credibilidad a tus personajes es si tú actúas de manera natural. ujú. Así es, así es, así es. Bueno, y también coméntanos sobre tu experiencia en Mary Morton en lo que era Sherlock. Ah, bueno, esa era como la mediadora entre Sherlock y Watson. Yo era la esposa de Watson y me morí de cáncer. Entonces yo dejé videos para que fueran siguiéndolo. Ujú, Entonces, eh, ellos en determinados momentos, cuando como que se perdían dentro de sus investigaciones, recurrían a ella como un catalizador, porque siempre, increíble que ponían un video de ella, tenía de manera acertada alguna respuesta para lo que estaban buscando. Ella era así, era muy suave. Sherlock, por favor, cuídate, deja que Watson te cuide. Algo así, ujú. Así mismito era. Era como más calma, todo más calma. muy calmada. Claro. Bueno, y también recordar que nos acompaña Paseando Peluditos. Si quieren alguien de confianza para su mejor amigo, no duden en cotizar. Actores 3, Escuela de Teatro y Cine Realista en Chile. Y muchos Reels, productora cinematográfica creadora de Reels, consultar por su video casting. Bueno, y también cuéntanos cómo fue para ti el tema de la pandemia. ¿Tú ya tenías tu estudio, te agarró de imprevisto y cómo fue ese tiempo para ti? Y por fortuna ya había ido teniendo los backings, las cositas para insonorizar. Ujú, Y digo, no he terminado de armarlo aquí en mi nuevo sitio, pero pues yo tengo mi interfase, tengo las cosas, mi micrófono, todo. Aun cuando lo tengo desorganizado porque no he tenido tiempo de hacer el trasteo, pues aquí está todo y por fortuna pude dar clases para A Voz Academia, di clases en la época de confinamiento y mis cuñas, los comerciales que por fortuna sigo haciendo voz publicitaria, no me han abandonado, sigo haciendo cositas. mmm, eh, pero lo que te digo, no desde casa porque siempre he tenido un estudio, por eso creo que no lo he armado todavía, pero tengo que hacerlo porque llegó un momento en la dirección en que tú te das cuenta que
por ejemplo, me dicen, te necesitamos para un personaje y tienes que enviar el casting, pero tienes que estar disponible de tal fecha a tal fecha. Entonces yo digo, mi trabajo estable es la dirección, es Ujú, como mi confort. Entonces me salí de la zona de confort. Hasta la semana pasada dirigí también con la cosa de que me siento tan abrumada que no he podido terminar de desarmar lo que tengo del trasteo, que mi nieta que tiene 11 años que vive en Bogotá me necesita porque las otras están por fuera. Ojalá pudiera consentirlas y estar con ellas, pero las veo muy de vez en cuando. Pero por lo menos darle tiempo de calidad en lo que me queda. Yo ya tengo 67 años y quisiera compartir más con mi familia, con mis hermanos, cuando mi hermano viene a Bogotá, que él vive por fuera, él vive en la costa Caribe, cuando mi sobrina viene, quisiera verlas, almorzar con él. Eh, es tantas cosas que tú puedes hacer y estando encerrada en la dirección todo un día en un estudio y en la noche enseñas, entonces estás desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, cuando no es que empiezas a las 7 de la mañana a trabajar en otro lado, entonces tú te sientes como que llega un momento en que necesitas un poco de aire. ujú, Le da a mi vida en la dirección, no me he retirado, no me he retirado del todo, pero quiero un paréntesis para poder organizar mis cosas en la casa, terminar. Y la muerte del gatito me hace ver que somos tan frágiles y nos vamos en cualquier momento. No quería hablar de él. ujú. Bueno, Es, es difícil. Quiero un paréntesis. claro. Bueno, un abracito para ti allá donde estás, que estamos lejitas, pero sí, yo creo que eso nos demostró harto la pandemia, como que, y que uno nunca se da cuenta, porque al final te crían y te hacen creer que uno siempre está para producir, para producir, para producir, y avanzar, avanzar, que de hecho si tú estás estancado o parado, como que la gente te dice, oye, estás como estancado, estás como parado, pero las pausas son muy importantes porque uno tiene que escucharse, si no el cuerpo o la misma vida te dice como, oye, stop, ve qué está pasando a tu alrededor, compréndelo, date tiempo para ti, para poder estar con los tuyos, porque también la familia empieza obviamente a crecer, a envejecer, y nadie tiene, como dicen por ahí, la vida comprada. Al final, uno dice, ya, sí, tengo los años y todo lo demás, o soy muy joven todavía, queda mucho tiempo para compartir, pero acá el único que sabe cuándo va a partir es el de arriba, que puede decir, ¿sabes qué? Quizás sí eres joven, pero eso no significa que uno no vaya a partir. Exacto, exacto. Es que en cualquier momento tú no sabes, o sea, uno no tiene ni idea. Además, hay que vivir la vida, no Ujú, encerrarte tiempo en un estudio, a mí me gusta estudiar, entonces he dejado de ir a los talleres, a mí me gusta ir en la Sociedad Colombiana de Gestión de Actores, tenemos una casa que se llama el Centro Camaleón, en donde viven dándonos talleres que podemos aprovechar gratuitos y seguirme preparando en la vida, porque yo creo que hasta el día que me muera seguiré preparándome. Me acabo la semana pasada, hace 15 días, me volví a certificar como locutora, como actriz y estoy buscando con el SENA, que es una entidad reconocida a nivel internacional como educativa 1A, como es entidad del gobierno, tú no necesitas apostillar ese certificado y acabo de certificarme como actriz. Muy chévere porque el puntaje fue alto, digo, bueno, sirvió la universidad. Sí, y sí, sigue sirviendo. Y bueno, quiero actuar en teatro, quiero hacer cosas que he dejado de hacer por estar dirigiendo, porque el teatro requiere que ensayes, ujú, ensayos, y estando encerrada en un estudio de grabación donde ni veo el sol, sino de 1 a 2 de la hora del almuerzo, y tú estás corriendo, no, y en Bogotá que llueve tanto, aprovechar los días que hay soleados para ir a un parque, para pasear,
Por fortuna mi hija Ángela se ha mudado muy cerca y tiene una perrita, se llama Leia, y Leia ha sido una gran compañía. El tener cerca a mi hija, a mi nieta y a Leia me ha aliviado un poco tanta tristeza de que Bowie se haya ido y sé que tengo otro peludito por el cual luchar. Ujú. Eso es lo más importante. Igual el peludito partió, pero siempre va a estar ahí, siempre quedan ahí contigo y te acompañan. Así así es, Ujú. una belleza de gato. Así es. Bueno, también nos acompaña la joyería de Karina, las mejores joyas en cualquier ocasión. Consultar por Instagram por anillos, cadenas y pulseras. Bueno, ya estamos casi por llegar al final, pero todavía nos queda un ratito. Y decirles a todos que sigan a Carmen Rosa Franco, actriz, en Instagram. Ahí está el Instagram. Y también a mí en alexandra.actriz bajo, que tenemos nuevas entrevistas, nuevas cosas también. Y Carmen para estar atenta de lo que se venga para ella también, de todo lo que conlleva, porque es una mujer muy ajetreada. Si no, pregúntenos cuánto tiempo llevábamos intentando de coordinar nuestra entrevista, como hace un año. Sábado y me decían, tienes que dirigir este fin de semana, fíjate, no podía, entonces, no, Alexandra, tengo que dirigir, no puedo, lo siento, cuadrémoslo para tal día. Y hasta que le dije, pongámosle una fecha, si no, no vamos a poder. Y yo esperé y esperé. Alexandra dijo tal día porque ella también tuvo una mudanza, ¿verdad? Sí, También, ¿no viste? Entonces, claro, ahí entre la una y la otra como que no podíamos cuadrar. sí, nuestros horarios eran bastante locos y ajetreados. Una hora de diferencia además, para ustedes es una hora adelante. Sí, Es la misma hora con Perú, o sea, yo puedo llamar a mi hija y a mis nietas en cualquier momento, pero la que vive, mi nieta que vive en Barcelona, ellas son 7 horas o a veces 6 horas de diferencia. Cuando aquí uy. es la tarde, la niña está allá ya de noche, durmiendo. Entonces, claro, el horario para llamarla es como de mañana, para que sea como la tarde, un horario de, claro, que uno todavía está despierto, porque si la llamas en la tarde probablemente ya esté durmiendo. O a veces iba en el tren, yo la llamaba, mami, voy en el tren. Ella me dice, mami, voy en el tren, no podemos hablar ahorita. Entonces, mami, entré a trabajar. O sea, hay cosas que se cuadran con los horarios tan distintos, inclusive con una hora de diferencia que teníamos Chile y Colombia. Sí, pero se Pero logró. lo logramos. Gracias a todos los que están acá con nosotras, que están también escribiéndome, porque me han escrito por Ujú, aparte. Fíjate que Santiago volvió a preguntar de la inteligencia artificial. Ya hablamos de eso, Santiago. Nos parece que deben regular las leyes para que no nos quedemos tantos humanos sin saber qué vamos a hacer. Seguramente ujú, buscaremos otro cuando había coches y a los carros de hoy que manejamos. Pero pues esto de la inteligencia artificial tiene un trasfondo mayor y es que son muchas personas las que van a dejar de trabajar, diseñadores gráficos, locutores, actores, ya hay presentadores, porque hay programas ujú. hechos realmente, inclusive el público. Tanto que la Sí, saga en Los Ángeles decidió hacer un alto en el camino y montar su huelga porque pues toda esta gente, los extras sobre todo, iban a quedarse sin trabajo y ningún actor grande autorizó que su imagen fuera tomada para que hicieran las películas con inteligencia artificial. sí. No, terrible, terrible, terrible. Bueno, y también este personaje me dijeron que preguntar harto, porque me escribían ahí cuando supieron que venías. Por ejemplo, yo tengo dos primitas que son como pequeñas, chicas, como 6, 7 años más o menos. ¿Sí? Y ellas ven lo que es Rosita Fresita. ¡Ay, divina! Porque yo hacía En- Marga. Marga era sí, la hermana del más malo, pero yo no era tan mala, yo solo seguía las órdenes de mi hermano. Pero ella, a ver, ¿qué te digo? Yo no podría hacerme cargo de los problemas de mi hermano. Yo simplemente seguía sus órdenes,
pero luego trataba de que las cosas cogieran su camino. Ujú. Sí, y pensar que, por ejemplo, las voces, que ahí volvemos a retomar un poco la idea de las voces y de no la inteligencia artificial, que al ser voces humanas, ustedes nos están acompañando en este proceso, o sea, acompañan generaciones tras generaciones, porque claro, quizás yo no vi, no sé, Rosita Fresita, pero la vieron mis primas, que son más Claro. pequeñas, pero yo, por ejemplo, vi Teletubbies. Entonces, como que al final, también si en algún momento te ha llegado algún elogio, algún mensaje, algo que te haya marcado por todo este trabajo que has ido haciendo generación tras generación finalmente. Sí, así es, son muy amables. Yo a veces veo las edades de las personas que me escriben y digo, wow, de verdad que este trabajo trasciende en el tiempo. Glitter Force, por ejemplo, también era muy, Ujú, muy Glitter Force. También fue una época muy bonita. Eh, las voces trascienden en la memoria de las personas y dejo algo, ¿no? Cuando me vaya, cuando parta finalmente, hay un legado, me van a recordar mis sobrinas, Aida, Mafe, el gordo que vive en Canadá. Jorge Carlos es un amor también. Los hijos de mis hermanos son bellísimos, los dos, los hijos de Ivonne, los de Jorge Enrique son mis amores, son como si fueran mis hijos también. Y saber que les dejo algo a ella, a ellos, a mis nietas, a mis hijas, que me van a poder recordar simplemente con poner una película, eso es muy lindo. ujú. Es muy bonito eso, como... Y también, ¿qué sucede contigo cuando te escuchas en películas, en teleseries? Porque al final igual son estas programas son como bien conocidos, entonces suelen estar al aire, suelen estar en movimiento, entonces, ¿cómo es para ti? Netflix en este momento hay una muy buena que se llama The Royals. Mi Ujú, nieta es de la India y es buenísima. Mi nieta de 11 años empezó una noche que se quedó conmigo, empezó a verla y a las 11 de la noche le dije, Gaby, hay que dormir. Al día siguiente se levantó y terminó toda la serie, todos los capítulos de The Royals, donde yo hago una tía, somos todos muy pupis, somos de la realeza, por eso se llaman The Royals, pero también tengo otra que estamos viendo, que es Cuando el cielo nos alcance, que es coreana, porque en Netflix tienen de todo. El hecho de haber podido realizar el doblaje, no el doblaje, sino la audiodescripción para Cien años de soledad, para Netflix también, es algo muy interesante porque volví a leer el libro, mi papá trabajó con García Márquez, fue muy amigo de mi papi y el haber podido volver, o sea, yo leí Cien años de soledad cuando tenía como 11 años y volver ujú, a leer para poder hacer la audiodescripción fue muy importante. Es un trabajo que te deja cosas que te engrandecen, el espíritu, el alma. ujú. Wow, pero qué... oh, a los 11 años. A los 11 años leí Cien años de soledad. No, me leí El príncipe de Maquiavelo. A nosotros nos ponían a leer muchísimo La vorágine, leí La María. Fuimos a la casa de La María en el Valle del Cauca, porque vivimos entre Bogotá, Medellín y Cali nosotros, porque como mi papá era gerente de emisoras, pues íbamos de ciudad en ciudad. Barranquilla de vacaciones y Cartagena, pues que trabajé 5 años allá. Wow. Qué tremendo. De verdad, Carmen, que me impresiona como toda tu trayectoria y todo tu camino que has tenido y has ido como construyendo, porque de verdad que no has parado, como que empezaste muy de pequeña, y de ahí ya no has parado ya más. Así es, así. Y, y también estaban diciendo que habías estado en una serie que igual fue como un ícono dentro de lo que ha sido como Netflix, de lo que fue, de lo que muy fuerte que fue 13 Racing White. Ajá, sí, ahí trabajé también. Mira que esa serie me ha impactado muchísimo y nosotros la usamos como enseñanza académica, ¿no? Ujú, Es una serie que también te deja mucho sentimiento,
mucho 13 razones por las cuales alguien puede llegar a quitarse la vida tan joven. Es Ujú, una serie arte, creo que ya no está al aire, no sé dónde encontrarla, pero son de esas películas que te dejan como, sí, sin respiración, porque se pone uno a ver cuánto joven hoy toma una decisión tan radical ujú. en vez, en vez de Y, so- hablar. y sobre todo hoy en día que igual la sociedad está mucho más violenta que antes, como que ahora con las redes sociales todo se ha vuelto más violento porque hacen los memes, los suben, videos, la inteligencia artificial también uno le pone cualquier cosa y la inteligencia artificial lo hace, no discrimina también. Entonces, esa es una serie, todavía está en Netflix, pero sí lo que hicieron fue cortar escenas que eran demasiado fuertes, esas las sacaron, las cortaron ciertas escenas que estaban en la serie. Está la primera temporada, la segunda temporada, Ujú, eh, y claro, ahí uno dice como, wow, el trabajo tanto de los actores que estuvieron ujú. como de las voces, porque esa es una serie que tiene harto trabajo como vocal también, porque los personajes igual hay momentos que se quiebran, tienen respiraciones agitadas, gritos, como que es una serie, como tú dices, como para analizarla dentro del mundo del doblaje, del trabajo actoral como tal, es una serie muy Sí, buena, está como bien creada. sobre todo Bueno, porque yo, lo vemos desde el ujú, punto de doblaje cuando tú estás empezando, las cosas más difíciles para hacer son el llanto y la sí, risa. Además que las risas no son todas iguales, tú te puedes reír suave o reírte. Entonces, tienes que copiar el original, ver cómo se está riendo. Igual cuando lloras, tú puedes llorar y ya estás llorando. O puedes llorar, ¿sí? Entonces, sí. son de y que suenen naturales. Ujú. Y bueno, y también es como un poco testimonial esta serie, como que tiene mucho esto del testimonio, de lo que vieron, de lo que pasó. Entonces eso también es interesante cómo se trabaja. Bueno, anteriormente acá habíamos tenido a Fabián, que era la voz del malo, del Bryce. Ay, sí. Y también estuvo acá Sergio Barbosa, que era la voz del personaje de Clay. Está en Ujú. México. Ay, Sí, sí. Y entonces, todo eso es como un trabajo más o menos. El tuyo también era de Karen Dempsey, que iba ahí al estrado y estaba ahí también y hablaba. sí. Sí, es que son tantos personajes en la vida. Imagínate, hay en BC Medios hay 5 estudios. En Centauro tenemos 8 estudios. Entonces, entras a un estudio, sales de otro, o inclusive los que diriges en los cuales tú participas, porque, por ejemplo, en Wild Pack lo dirigí, pero también tenía a Harmony, que me gané el casting. Tú tienes tantos títulos en un día que puedes 3 o 4 cosas en un solo día, que a ti se te olvidan las cosas que has hecho. Si son, por ejemplo, una sola película, a ti Ujú. se doblamos películas de Woody Allen, en los cuales tengo unos personajes que me encantaron, pero se te van olvidando hasta los nombres de los personajes. Claro, no, y aparte que salir, por lo mismo que tú estás diciendo, salir de un estudio, ir a otro estudio, que este personaje, por ejemplo, es más triste o más lúgubre, el otro es más feliz, más histriónico, ¿cómo sales desde un estudio a otro? Porque, de hecho, dentro del doblaje es uno de los tiempos que más rápido se necesitan los trabajos también, como lo que uno piensa que es para hoy día, no, eso ya era para ayer. Exacto. Todo es rápido, todo es rápido, todo es para antier. Hay que entregar ya, hay que terminarlo ya, entonces todo va como cambiando. Antes había tiempo, hacían la mezcla, no, ahora es todo rápido, pasa muy rápido. La Ujú. vida es rápido, chicos. Sí, la vida va veloz. Bueno, ahora sí ya llegamos al final.
pero queda la parte de las palabras justas. Y antes de ir a las palabras justas y de explicarte más o menos de qué trata esta sesión, recordarte que vas a estar en Instagram en un ratito, en YouTube, en Facebook, en Spotify. Ahí cuando estén los links te los iré haciendo llegar. Estamos en Claro, todas las plataformas. También si en algún momento tú quieres compartir algo de lo que estás haciendo, alguna clase o quizá algún personaje o volver a este espacio a hablar con Dialogando con Alex, siempre vas a ser gracias, bienvenida. gracias, gracias, gracias a ti y a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias, muy amables. Y para lo que crean que puedo estar ahí, también cuenten conmigo. Ujú. Vamos a ir a la palabra justa. La palabra justa trata de que te voy a decir distintos conceptos y tú me tienes que decir en una palabra o puede ser en una frase lo que signifique para ti esa palabra. Ujú. Ya. Doblaje, La vida. familia, Oh, es el todo. inteligencia artificial Una desgracia. y dialogando con Alex. Ha sido un programa maravilloso, Alex. Gracias por insistir, por no perder la esperanza de podernos conectar. Gracias. Una gran experiencia. Muchas gracias a ti por el tiempo que te diste, por poder lograr coordinar, como tú dices, lo logramos, eso es lo más importante, el que la sigue la consigue por ahí dicen, y nada, ahora te voy a dar este espacio para que te puedas despedir de todas las personas que vieron el live o que a futuro van a ver el live. Yo desde ya siempre les agradezco mucho por su tiempo, por compartir, a Víctor por sus dibujos. Así es que muchas gracias a todos por todo el cariño siempre bien recibido. Gracias, gracias a Víctor, a Santiago, a Raquelita. Ay, qué hermoso, preciosa esa niñita. Gracias a todos los que se conectaron, Raquelita, por estar siempre ahí conmigo, a mis sobrinas, las que estén por ahí, a mis hijas, si me vieron, un beso inmenso y sigan estudiando, prepárense, que la vida, Bonsi, mira, aquí estuvo, gracias, Dios los bendiga a todos. Kusan, Kusanagi. Bueno, a todos, Mario Alberto Monroy, un saludo para todos y que Dios los bendiga. Y gracias por haberse conectado con nosotras y permanecer acá. Muchas gracias. Chao, chao.